El Evangelio, poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está entre ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada veíamos que Jesús se dirigía a Jerusalén, ¿no? Según el Evangelio de Lucas dice, ya poniendo su mirada, su final en lo que iba a pasar en Jerusalén, y se encamina derecho hacia allí, no se distrae en el camino con otras cosas, ¿no? Pero en el camino va haciendo otras cosas, serían las cosas que no son ni que el Padre le ha pedido que se ocupe. En el camino se va ocupando de irla, digamos, ¿no? De anunciar la presencia del reino. Por eso también hoy aparece esta escena donde Él encomienda a 72, que podríamos decir colaboran con los 12 en esta tarea de ir a anunciar a los diversos pueblos que el reino de Dios está cerca, ¿no? Y entonces también ahí entendemos, en este contexto entendemos la primera lectura que hablaba de Jerusalén, ¿no? Y que hacia allí Dios hará correr la paz como un río, ¿no? ¿Por qué? Porque allí iba a llegar Jesús, ¿no? Y no solo su presencia iba a ser esa presencia de la paz derramada ante todos los hombres y los pueblos, sino que también iba a derivarse esa paz desde Jerusalén a todos los pueblos de la tierra, como el Señor lo había prometido. Con esta imagen también de la sangre derramada que se expande a todos los pueblos, digamos, ¿no? Y que produce aquello que ha venido a producir, que es la salvación de los hombres, ¿no? La liberación del pecado y la gracia de la vida nueva, ¿no?
Así que también la sangre de Jesús, que en el fondo es la vida de Jesús, se derrama para todos los pueblos, ¿no? Está llamada a llevar esa paz a todos los pueblos, también para nosotros, ¿no? Y en este día de la novena que tenemos puesto este acento en Dios Padre que sale al encuentro de todos nosotros, podemos decir también que el mismo Dios y su paz ha salido a nuestro encuentro en estas tierras a través de la presencia maternal de la Virgen María, que viene a ponernos en contacto con su Hijo y con la salvación que el Hijo ha traído, ¿no? Y esto es bueno mirarlo, este deseo de Dios de salir al encuentro de todos los hombres, porque es un recorrido de toda la historia de salvación, ¿no? No es solamente en el momento que Jesucristo vino a la tierra que salió al encuentro de todos los hombres, ¿no? Sino que desde el comienzo ha querido salir al encuentro. ¿Ustedes se acuerdan del relato del pecado, es decir, de la primera caída, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, lo recordamos ahora, digamos, ¿no? Es decir, después de que Adán y Eva comieran del árbol, ¿no?, prohibido del bien y del mal, es decir, cuando ellos quisieron hacerse dueños de los destinos del mundo, y en verdad el único dueño de los destinos del mundo era el Padre, entonces allí dice que a la tarde sale Dios al encuentro, sale a buscar como todas las tardes, para conversar, diría el Padre Manuel Farapaz cuando tomamos mate a la tarde con lo que él había creado, las personas, los hombres que él había creado, y resulta que no se encuentra con ellos. Es decir, desde entonces Dios sale al encuentro. El tema que nosotros nos dejemos encontrar, ¿no? Y así va siendo sucesivas escenas que podemos ver en el Antiguo Testamento, que Dios sale al encuentro de su pueblo Israel, le manda a los profetas, ¿no? Tampoco entienden eso, y así va pasando distintos modos en que Él les va anunciando su deseo de estar cerca, quiere hacerles reconocer cuál es el verdadero camino. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? No queremos seguir el nuevo. De repente por ahí se convierte, vuelve, hace el pueblo de Israel lo que Dios le pide y después se olvida otra vez, ¿no? Entonces, en esto también saber que Dios siempre saldrá a nuestro encuentro, y después de Jesucristo siempre ha salido también a nuestro encuentro y se ha hecho presente y vivo en medio de nosotros, ¿no? Podemos decir así de dos modos más claros y excelentes, pero después hay muchos otros modos más, que es su palabra y la Eucaristía, ¿no? Estas palabras que los apóstoles escucharon y que dejaron consignadas por escrito, hoy también, ¿no?, nos llegan a nosotros como palabra viva de Dios que nos busca y sale a nuestro encuentro. Y también se hace presente Jesús mismo entre nosotros a través de la Eucaristía. Y así nos muestra ese amor del Padre que quiere hacerse uno por nosotros, que quiere sanar todas nuestras heridas, quiere restaurar nuestra imagen original, ¿no? Aquel don que Él nos dio desde la creación del mundo, pero que el pecado vino a empañar, ¿no? Y nos invita así a ser plenamente personas, humanos, tal como Él nos ha creado, y la imagen más clara de esto es el mismo Jesús, ¿no? Por eso también al recordar que esto, que Dios sale a nuestro encuentro, tener presente que ese es su deseo permanente, ¿no? ¿Y qué pasa que a veces no le vemos? Y eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra vida habitual, con nuestra mirada de la vida, ¿no? Y también nuestro verdadero deseo de encontrar, ¿no? Entonces uno tiene que saber que no le vemos porque el mal, el pecado, nubla nuestra vida o pone algún obstáculo, ¿no? Para decirlo de dos maneras, puede que esté dentro mío, puede que esté fuera, y entonces, pero el pecado pone obstáculos para poder encontrarse verdaderamente con Dios, ¿no? Y entonces uno tiene que ser consciente de esto para poder vencer ese pecado que está obstruyendo nuestra visión de la presencia de Dios, ¿no? Entonces debemos así también en esas circunstancias buscar alguna ayuda para poder ver cómo se manifiesta Dios en estas circunstancias, ¿no? Cómo nos está hablando, cómo está llegando a nosotros, ¿no? Entonces cuando no le vemos es cuando necesitamos de una ayuda para poder ver.
como pasa en la vida, ¿vieron? Cuando empezamos a no ver, ¿qué ayuda tenemos? El oculista y unos anteojos, pero dicen, mire, usted tiene, y ahí va a ver mejor, digamos, ¿no? Entonces necesitamos algunos oculistas, ¿no? Que puede ser el mismo Dios en nuestra oración, en nuestro encuentro con Él, en dejarlo hablar en nuestro corazón, pero también muchas veces con la ayuda de otras personas que nos hacen ver las cosas. Muchas otras. Uno diría, bueno, está el sacerdote, la religiosa, que con su experiencia, con lo de Dios, con su cercanía con Él, pueden decirnos alguna cosa, ¿no? Con todo lo que han visto, vivido y estudiado en la vida, pueden ayudarnos a ver, pero también muchas veces otras personas que el mismo Dios ha puesto en nuestra vida. Y entonces tenemos que ir aprendiendo a escuchar. Para esos momentos que se tornan difíciles y demás, es bueno hacer el ejercicio de verlo y escucharlo en la vida cotidiana, ¿no? Voy a poner un sencillo ejemplo, digamos, ¿no? De a través de quién nos va a hablar Dios, ¿no? Por ejemplo, el esposo y la esposa, ¿no? Si aquellos que han sido unidos también en Cristo a través del sacramento del matrimonio, ¿no? Especialmente tienen esta gracia de poder ser una ayuda para la santificación del otro, ¿no? Entonces uno tiene que saber que esa ayuda viene muchas veces por el otro, ¿no? Que además uno ha elegido libremente, ha discernido bajo la luz de Dios y bueno, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha puesto insoportable, no sé qué cosa, que suele ser, digamos, ¿no? Sobre todo cuando nos ponemos viejos, digamos, ¿no? Pero por encima de todo eso, Dios puede estar también hablando, ¿no? O también, por ejemplo, por los padres o por los hijos. No importa qué edad tengan esos padres y esos hijos, ¿no? Que tampoco dos situaciones. Una vez mi abuela, que yo tenía cerca de 80, le aconsejaba a su hijo mayor, que tendría unos 55, digamos 60 tal vez, ¿no? Le estaba diciendo unas cosas así que háganse yo escuchar, digamos, no sé, su hijo, su esposa, cómo tenía que hacer, qué sé yo. Pero abuela, le digo, ya es grande para saber esas cosas. Dice, pero siempre es bueno que alguien nos recuerde, dice, para eso estoy yo, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, digamos, por 7 gramos lo tengo, no entiende algunas cosas, yo sigo siendo la madre, yo le diré lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Es decir, lo que Dios está esperando de él, ¿no? Como esposo, como padre. Muy bien, digamos, ¿no? Y en otra circunstancia, una persona va a hablar conmigo, entonces me dice todo su plano, y bueno, me dice mi hijo, me dice mi hija, no sé qué cosa. Yo le digo, bueno, ¿le escuchaste? Pues te estás diciendo claramente. Mi hijo, mi hija tenía uno 10 y otro 13, 15, bueno, ¿cómo es? Niños, jóvenes, adolescentes, pero que están bien, te están diciendo con claridad qué es lo que está pasando, qué es lo que tenés que hacer. Vos no razonaste lo que te dijeron. Vos pensaste que porque eran criaturas ya no entendían nada, ni de las cosas de Dios, ni de la vida, ni de nada. Te han dado un buen consejo, ¿no te parece? Bueno, sí, te escuché bien, descubra en eso la voz de Dios y entonces siga, ¿no? Entonces, no todo lo que dicen, digamos, no dame 500 pesos, no suele ser, digo, para el padre, para el chico también, digamos, ¿no? Así que no es tan fácil esta cosa, digamos, ¿no? Hay que saber discernir eso, lo que viene de Dios, digamos, ¿no? Y cómo Dios nos está orientando muchas veces con lo que pueden decirnos aquello que Él ha puesto a nuestro lado, ¿no? Entonces, es bueno saber que Dios siempre sale a nuestro encuentro. Tenemos que saber escucharlo, prestarle atención para descubrir su voz, su presencia, su salvación, ¿no? Por ejemplo, también, digo, lo que ya tenemos algunos años y algunas cosas nos afectan, ¿no? También hay que escuchar al médico, ¿no? Que dice cosas para nuestro bien. No hay que mirar lo que hacen, porque a veces hacen lo que no deben los médicos, digamos, dicen no fumen, fuman ellos, pero bueno, ¿cómo es? Pero hay que ver lo que nos dice para nuestro bien, hay que escucharlo. Porque el cuidado de nuestra vida, de nuestra salud, eso también Dios nos da esta ayuda importante, ¿no? Entonces, estar atentos que Dios nos sigue hablando, sigue saliendo de nuestro encuentro para que toda nuestra vida se encamine hacia el bien, ¿no? Para que toda nuestra vida pueda alcanzar su plenitud y su fin, que es poder gozar con Él para siempre en la vida eterna. Pero eso el Señor ya nos lo anticipa hoy. Por eso también podemos decir en cada celebración eucarística el sale a nuestro encuentro, con la palabra y con la Eucaristía. Y hoy también celebramos el cumpleaños de Antonella, ¿no?
Pequeña Antonia, digamos, ¿no? Entonces también en este día, aparte de pedirle a la Virgen María que la guíe, la ilumine y pueda en ella también hacer Cristo, que ella pueda mostrar todos los dones de Cristo, también le pedimos a San Antonio, que era un buen predicador de la palabra de Dios, que puedan también tener siempre palabras que nazcan del Evangelio, que el Señor te dé palabras también de sabiduría para todos los que te rodean y sobre todo sabiduría para conducir tu vida, ¿no? Que también se van a escuchar cuando otras quieren conducir tu vida, ¿no? No es fácil a veces, ¿no? Entonces que tengas la sabiduría de escuchar cuando Dios te habla.